Christopher Lee fue un actor británico de cine y televisión que interpretó diversos papeles en películas icónicas como Drácula, El Señor de los Anillos, Star Wars y James Bond, entre muchas otras. A lo largo de su carrera, Lee también tuvo una conexión con el mundo del espionaje, aunque no como un agente activo. Se dice que para la Segunda Guerra Mundial espió en contra de Francia y España, era conocido como la Pantera Rosa. Nadie logró identificar su verdadero nombre. Credenciales personales que lo identificara como agente inglés. Era muy temido, respetado en el mundo del espionaje, hasta punto usar la violencia para lograr una misión a favor Imperio Británico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Christopher Lee se unió a la Real Fuerza Aérea Británica y fue asignado a la Unidad de Inteligencia. Allí trabajó en el análisis de fotografías aéreas y en la interpretación de códigos secretos de la Alemania nazi. Posteriormente, también trabajó para el Special Operations Executive, SOE, una organización secreta británica encargada de llevar a cabo operaciones encubiertas en Europa durante la guerra. Después de la guerra, Christopher Lee se convirtió en actor y no se sabe que haya tenido más participación en el mundo del espionaje, aparte de interpretar papeles de espías en algunas películas. Christopher Lee fue un actor británico nacido en Londres el 27 de mayo de 1922 y fallecido en Londres el 7 de junio de 2015. Fue uno de los actores más prolíficos y versátiles de la historia del cine, con una carrera que abarcó más de 6 décadas. Lee nació en una familia acomodada de origen italiano y español. Estudió en el Wellington College y más tarde se unió a la Real Fuerza Aérea Británica durante la Segunda Guerra Mundial, donde trabajó en la unidad de inteligencia y llegó a ser piloto de combate. Después de la guerra, Lee comenzó su carrera como actor en teatro y televisión. Sin embargo, fue su papel como el Conde Drácula en una serie de películas de terror de la Hammer Films lo que lo catapultó a la fama. A lo largo de su carrera, interpretó todo tipo de personajes, desde villanos hasta héroes, y trabajó en una amplia variedad de géneros, incluyendo la ciencia ficción, la fantasía y el cine de guerra. Además de su carrera como actor, Lee también fue un apasionado de la música y la literatura. Publicó varios álbumes de heavy metal y grabó la narración de varias obras literarias, incluyendo El Señor de los Anillos. En 2009, fue nombrado caballero por la reina Isabel II en reconocimiento a su carrera y a su servicio a la caridad. Christopher Lee falleció en 2015 a la edad de 93 años, dejando un legado como uno de los actores más queridos y respetados de su generación. Se dicen que los nietos de Lee son espías ingleses siguiendo los pasos de su abuelo, incluyendo los hijos de este individuo son muy celosos ante los intereses del poder británico. Christine Granville, Christina Skarbek, conocida como Christine Granville, 1908 a 1952, fue una espía británica de origen polaco. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para el Special Operations Executive, SOE, y realizó peligrosas misiones de espionaje y sabotaje en Europa. Frank Foley, 1884 a 1958, fue un oficial británico del MI6. Durante la Segunda Guerra Mundial, se desempeñó como jefe de estación en Berlín y ayudó a salvar a numerosos judíos de la persecución nazi al proporcionarles visas falsas. William Melville, 1850 a 1918, fue un oficial de policía y espía británico en la época eduardiana. Fue uno de los primeros oficiales encargados de contrainteligencia y trabajó para proteger al Reino Unido de las amenazas anarquistas e irlandesas. Daphne Park, 1921 a 2010, fue una destacada espía y diplomática británica. Sirvió en el MI6 durante la Guerra Fría y se especializó en operaciones de inteligencia en África. Más tarde, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de embajadora británica. John Andre, 1750 a 1780, fue un espía británico durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Fue capturado y ejecutado por las fuerzas estadounidenses luego de un intento de negociar la rendición del general estadounidense Benedict Arnold. Elizabeth Pack, 1737 a 1806, fue una espía británica durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Trabajó como espía para el general británico William Howe y proporcionó información sobre las tropas estadounidenses a las fuerzas británicas.
Thomas Andrews. Thomas Andrews, 1873 a 1912, fue un ingeniero naval y espía británico. Antes de su trágica muerte en el naufragio del RMS Titanic, Andrews trabajó en el diseño de barcos para la compañía Harland & Wolff, y también se le atribuye haber proporcionado información de inteligencia a hélios británicos durante la Primera Guerra Mundial. Eddie Chapman. Eddie Chapman, 1914 a 1997, fue un ladrón y espía británico durante la Segunda Guerra Mundial. Fue reclutado por los alemanes y entrenado como espía, pero finalmente se convirtió en doble agente para el MI5 británico. Su historia se convirtió en la base de la película El espía que saltó de la cama, 1966. Aquí tienes una breve biografía de los 20 espías británicos destacados de Gran Bretaña mencionados anteriormente. Sir Francis Walsingham. Sir Francis Walsingham, 1532 a 1590, fue un espía y político inglés del siglo XVI. Se desempeñó como secretario de Estado de la reina Isabel I y fue conocido por su papel en la protección de la reina y en la desarticulación de las conspiraciones católicas en Inglaterra. Sidney Reilly. Sidney Reilly, 1873 a 1925, conocido como el Ace of Spies, As de los espías, fue un espía británico de origen ruso. Operó durante la Primera Guerra Mundial y se le atribuyen numerosas misiones exitosas en Europa y Rusia. Fue considerado uno de los espías más legendarios de su época. Kim Philby. Harold Adrian Russell. Kim Philby, 1912 a 1988, fue un alto oficial del MI6, el servicio de inteligencia británico, durante la Guerra Fría. Sin embargo, Philby era un agente doble y estaba trabajando para la Unión Soviética. Su traición fue descubierta en 1963, lo que provocó un gran escándalo en los servicios de inteligencia británicos. Ian Fleming. Ian Fleming, 1908 a 1964, fue un escritor y espía británico. Si bien es más conocido como el autor de las novelas de James Bond, Fleming también fue un espía durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó en el Departamento de Inteligencia Naval y participó en operaciones de inteligencia contra los nazis. Virginia Hall. Virginia Hall, 1906 a 1982, fue una espía británica estadounidense que trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de tener una pierna de palo debido a un accidente, Hall se convirtió en una de las agentes más exitosas en la Francia ocupada por los nazis, coordinando redes de resistencia y llevando a cabo operaciones de sabotaje. Richard Maynard Hagan. Richard Maynard Hagan, 1878 a 1967, fue un oficial británico y espía activo durante la Primera Guerra Mundial. Jugó un papel importante en el desarrollo de la inteligencia militar británica y se le atribuye el robo de documentos secretos de las fuerzas alemanas. Melita Norwood. Melita Norwood, 1912 a 2005, fue una espía británica que trabajó para los servicios de inteligencia soviéticos. Durante la Guerra Fría, proporcionó información nuclear clasificada a la Unión Soviética mientras trabajaba en una empresa científica. George Blake. George Blake, 1922 a 2020, fue un oficial de inteligencia británico que también resultó ser un agente doble trabajando para la Unión Soviética. Blake pasó información altamente clasificada a los soviéticos durante la Guerra Fría, lo que resultó en la exposición y muerte de numerosos agentes británicos. Anthony Blunt. Anthony Blunt, 1907 a 1983, fue un historiador de arte y agente de inteligencia británico. Blunt fue reclutado como espía soviético en la década de 1930 y proporcionó información a la Unión Soviética durante varias décadas antes de ser expuesto públicamente en la década de 1970. Oleg Gordievsky. Oleg Gordievsky, nacido en 1938, es un exoficial de inteligencia del KGB que trabajó como espía para el MI6 británico durante la Guerra Fría. Proporcionó información valiosa sobre las actividades del KGB y ayudó a prevenir una posible guerra nuclear. Su escape de la Unión Soviética en 1985 es considerado uno de los episodios más dramáticos del espionaje moderno. Vera Atkins. Vera Atkins, 1908 a 2000, fue una espía británica de origen rumano.
Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como oficial de inteligencia y se especializó en la organización y coordinación de las redes de resistencia en Europa. Robert Baden-Powell. Robert Baden-Powell, 1857 a 1941, fue un militar británico, escritor y fundador del movimiento Scout. Si bien es conocido principalmente por su trabajo en el escultismo, Baden-Powell también tuvo una carrera como espía en sus primeros años, donde fue asignado a misiones de inteligencia en el extranjero.